Vamos a nuestra siguiente clase número 51. Estamos próximos a cerrar esta serie de Yeshua, el profeta al cual oír. Y bueno, yo creo que todos y cada uno de nosotros, independientemente del estudio, del tiempo que llevemos, por supuesto, con una Biblia en nuestras manos, es tan importante seguir recordando estas palabras, la promesa, la profecía cumplida, la instrucción, todo lo que enseña Yeshua, que está registrado en estos escritos, y aún con todo y el tiempo y las traducciones, queda el testimonio aquí para todas estas generaciones y para nuestra última generación, seguramente la última. ¿Para qué? Nada más y nada menos para poder permanecer en él, ¿verdad? Hemos estado viendo una y otra vez cómo el enemigo ha tergiversado, ¿verdad?, la promesa y la esperanza a través de las religiones, de la filosofía, de la influencia religiosa y los ritos para cambiar las palabras de Yeshua o disfrazarlas o incluso quitarlas y poner doctrina de hombre. Entonces lo que estamos haciendo es esto, es volver a retomar lo que él ha dicho y que para nosotros es de suma importancia. Y me va a ser Yohanan, el libro de la Buena Nueva de Juan. La semana pasada creo no concluimos, nos faltó un poco más en el capítulo 17, si no mal lo recuerdo, al final nos faltó una última parte de Yohanan. Y ahorita para enlazarnos al capítulo 18, ¿verdad? Y ver esta siguiente parte. A ver, estoy probando el audio, también espero que me estén escuchando bien a través de Wisi y a través de YouTube. Esperando que no haya ningún problema. Vamos a poner también nuestra imagen aquí de la serie. Ahí está. Muy bien. Vamos entonces a la escritura. Me va a ser Yohanan capítulo 17, Juan 17. Vamos a leer estos últimos 4 versos. Bueno, es lo que nos quedamos la clase pasada, si no mal lo recuerdo. Estábamos a punto de terminar esta parte, lo leímos al final, pero estábamos retomando lo de la oración de Yeshua. ¿Cuál fue la oración finalmente de Yeshua? Dijimos unidad, obediencia, santificación, ser guardados, ¿verdad? Sobre todo eso, la unidad. Cuando Yeshua dijo, para que conozca el mundo, ¿verdad?, que somos uno. Y en el verso 23, Juan 17, 23, así es, nos quedamos en el 22. Nos quedamos en el 22. 17, 22, ¿verdad? Eso fue de lo último que vimos. Más bien estábamos haciendo énfasis. La majestad que me diste yo les he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno. Y bueno, también estuvimos repitiendo una y otra vez, ¿verdad?, ¿qué es ser uno? ¿Verdad? Porque hemos dicho que la teología, y así nos enseñó la teología romana, católica, vaticana, ¿verdad?, que esto que Yeshua menciona se refiere a una triunidad o cosas de esas, ¿verdad?, o vinidad o eso de, ya saben, un Dios trino, como si fuesen 3 en 1. Pero hemos estado viendo una y otra vez a través del testimonio de Juan que cuando Yeshua habla de ser uno, está hablando de hallar unidad entre todos, porque Yeshua dice que Él y el Padre están en unidad, ¿verdad? Yeshua hace todo lo que el Padre quiere, todo lo que el Padre ordena, y de esa manera son uno, no pueden ser dos, ¿verdad? Cuando estamos hablando en nuestra serie reciente de Creados para ser uno, eso dijo el Eterno, se unirán y será una sola persona, será una sola persona. ¿Qué quiere decir esto? Que ya no van a ser dos mentes que trabajen para cosas diferentes,
dos almas que estén divididas por cuestiones que sean, sino dos para que lleguen a ser una sola, ¿verdad? Un solo propósito, creados para ser una sola persona. Y ese es el misterio también que vemos que Shaul de Tarso menciona sobre Yeshua y los creyentes, todos nosotros, llegar a ser uno, que todos nosotros como un cuerpo con diferentes miembros y diferentes propósitos, es decir, más bien diferentes dones, diferentes, como Shaul mismo lo dice, ¿verdad? Partes del cuerpo que tienen diferentes funciones, más bien trabajan todas esas funciones para un solo propósito. Llegar a ser un solo cuerpo cuya cabeza, que es Mashiach, ¿verdad?, dirige y encamina hacia el Padre. O como un varón, como un esposo, ¿verdad?, espera de una esposa y poder llegar a ser uno. Unidad, una sola persona. Ajá. Y también, como leemos, así es que pone aquí José Madero, andan dos juntos si no están de acuerdo. Por supuesto que no, ¿verdad? Tiene que haber acuerdo mutuo para poder andar juntos. Entonces, esa es la petición de Yeshua, y eso ha estado pidiendo, y esto pide en Juan 17:22 al final, ¿verdad? Casi al final de su oración. Y luego agrega en el verso 23, dice, yo en ellos y tú en mí. Fíjense nada más, yo en ellos y tú en mí, dice Yeshua al Padre. Yo en ellos, y en, ¿verdad? Es como en inglés, ¿no? Yo supongo, in, que tiene que ver dentro. En tiene que ver con siendo uno. Ajá. Siendo uno, dentro de. Ajá. Es decir, participar de todo. Participar de todo como si fuéramos, o como si fuéramos parte de Él y Él de nosotros. Ahí está otra vez. Y luego dice, y tú en mí, le dice el Eterno, y tú en mí. Es decir, es una fuente de vida, de luz, de verdad, que viene desde el Creador a través del Mesías, y del Mesías para con nosotros. ¿Qué les parece? Y del Mesías para con nosotros. ¿Y para qué? Dice Yeshua en Juan 17:23, también en el mismo verso 23, para que sean hechos, ¿qué dice? Plenos en uno. Plenos en uno. Y la plenitud tiene que ver con algo completo, con algo entero, con algo íntegro. Plenitud. Plenitud. Totalidad. Es decir, nadie que crea que es parte del cuerpo o la iglesia, como se le llame, pero que no tenga al Mesías verdadero, ni el amor verdadero que consta de la obediencia, como acabamos de estar viendo también recientemente, que consta de la obediencia, de la santificación, de estar apartados, de ser de Él, de pensar igual, de ser una sola persona, de ser un solo cuerpo. Nadie puede decir que lo es si no tiene todo esto. No es pleno, no hay plenitud. Fíjense qué interesante, no hay plenitud. Aquí viene la versión, por ejemplo, de Freddy Morcillo, dice, yo en ellos y tú en mí para que sean perfectos, en unidad. Acuérdense que la palabra que se usa en hebreo comúnmente para que traducen como perfecto es tamim. Y esto tiene que ver con algo completo, algo íntegro. Por eso en esta otra versión, ¿verdad? Que yo leí, dice plenos, plenitud, completo. De esta manera también aquí hay una esperanza, ¿verdad? El ser humano está incompleto. El ser humano está desconectado, está cortado, está fuera de lugar, está en apostasía, si no está con Yeshua. Si no está con Yeshua, finalmente no está conectado a la fuente de vida que es el Todopoderoso. Ayer justamente en la clase de Torah hablamos esto y así se quedó también
como tema la clase de ayer de Torah, de Éxodo, cuando el pueblo de Israel peca, que con el becerro de oro, que simboliza y que vimos que simboliza el deseo del ser humano, incluso del pueblo que desea satisfacerse a sí mismo e inventarle fiestas al Eterno que no son de Él, y aunque digan que son de Él, que no son de Él. Tiene una gran diferencia aquí cuando Moshe baja, representando a Mashiach, baja del monte santo, ¿verdad? Y le dice al pueblo: el que esté del lado del Eterno, quédese conmigo. Y eso es lo que hace Yeshua. El que quiera estar en comunión con el Padre, el que quiera llegar al Padre, el que quiera entrar en la presencia del Kadosh de Israel en las alturas, esté conmigo. Es lo que nos dice Yeshua básicamente. ¿Por qué? Porque dice Él que es el camino, verdad y vida. Y eso lo ha demostrado, porque nos enseñó, ¿verdad?, cómo regresar al Padre en Teshuvah. Verdad, porque nos ha enseñado la Torah, la palabra, como el Padre quiere que la entendamos. Y la vida porque fue levantado entre los muertos. Y nadie ha sido levantado entre los muertos de esa forma para ser elevado y exaltado en los cielos. De esta manera podemos estar confiados, ¿verdad? Porque aunque también ya estudiamos que los fariseos le decían: es que tú no puedes dar testimonio por ti mismo, necesitas 2 testigos. Y entonces cuando él dice: sí puedo darlo, ¿verdad?, porque el Padre es el que me respalda y yo hago las obras, y entonces se ven sus obras, se ven sus milagros, se ve su obediencia, y al final de cuentas, como dijimos, se ve que el Padre está con él, como lo dijo también Nicodemo, ¿verdad? Sabemos que tú vienes de Elohim, porque nadie puede hacer las cosas que tú haces si no está Elohim con él. Y entonces entendemos que no tiene necesidad de 2 testigos más, sino que el Padre testifica de él y él mismo puede testificar, y al final de cuentas, cuando fue levantado de entre los muertos, puede dar testimonio de sí mismo. Es decir, entonces debemos que estar, o incluso, ¿verdad?, bajo el principio del libre albedrío, deseamos estar con Yeshua para estar plenos, porque en Yeshua estamos con el Padre. En Yeshua el Padre está en nosotros, y así viene la plenitud, y así viene la integridad, lo completo, lo perfecto. Así viene. De esta manera, por eso es importante volver a repetir y hasta el cansancio, ¿verdad?, que no son otros medios, no son doctrinas, no son esperanzas terrenales, no son sistemas de aquí abajo, no son religiones, ni denominaciones, ni filosofías, sino solamente Yeshua, en el cual estamos completos, y el Padre está con nosotros para hacernos completos, Y entonces dice: yo en ellos y tú en mí, para que sean ellos hechos completos, plenos en uno, para que el mundo sepa que tú me has enviado y que los has amado como también a mí me has amado. Y bueno, esto va a dar testimonio entonces, ¿verdad?, de saber que ciertamente Yeshua fue y ha sido enviado por el Padre, es decir, no nació de la nada, no nació nada más de una pareja que tuvieron deseos carnales, porque ya saben, hoy día también hay un movimiento ahí judio-cristiano o mesiánico, no sé qué es, que dicen que Yeshua no vino del Padre, que Yeshua no vino de los cielos, que no fue enviado del Padre. Dicen ellos que no, que fue hijo de José y María, o de Yosef y Miriam, ¿verdad? Que aunque no se unieron, hubo una cosa ahí rara, ¿verdad?, en donde, según el autor original de esta teología, o yo no sé qué le podía llamar, invento, ¿verdad?, dice que ciertamente ella era virgen, pero que Yeshua no viene del Padre, que fue el ángel Gabriel que tomó un gameto masculino
de José y lo sacó así por los aires, y entonces lo fue y lo introdujo en el óvulo, y entonces así nació. Y que entonces tiene que ser hijo forzosamente de Yosef para que pueda reclamar el reino de Israel. Y ahí viene toda esta corriente, ¿verdad? Y ya después dicen que después viene el adopcionismo, que al Eterno le agradó esto y entonces que lo adoptó y entonces fue su hijo. Fíjense nada más. Sí, así como un espermatozoide volador, ¿verdad? Que así lo toma, lo saca y entonces después lo lleva hasta el óvulo de Miriam. Eso es lo que dice esta gente. Y es un rabino muy importante, bueno, un rabino mesiánico, muy importante de muchos años, y eso se lo inventó. Obviamente la Escritura jamás dice eso. La Escritura, y en Mateo claramente dice, incluso en Mateo hebreo claramente dice, ¿verdad? El Altísimo, la sombra del Altísimo pasará sobre ti. Fíjense nada más, no dice Gabriel va a hacer una, ¿cómo le llaman hoy día con la tecnología y todo esto, la ciencia, ¿verdad? Una inseminación in vitro y cosas de esas, por favor, eso no dice la Escritura. Inseminación in vitro, ¿verdad? No, es la sombra del Altísimo. ¿Por qué? Porque el ser que va a nacer es hijo de Elohim, está en los cielos. Bueno, a lo que voy con esto es, una vez más, para seguir anunciando lo que dice la Escritura. Porque tú me enviaste, así el mundo va a saber que tú me has enviado. Sepa que tú me has enviado. No dice que tú me adoptaste, ¿verdad? De un matrimonio y me hiciste hijo tuyo. No, que tú me has enviado. Y además también que los has amado a ellos. ¿Se dan cuenta? Cuando la comunión del Padre viene por Mashiach, y cuando estamos en Mashiach y viene la comunión del Padre, entonces el mundo tiene que saber que somos de Él. Qué importante es esto. El mundo tiene que saber que somos de Él y que el Padre nos ha amado. Y que el Padre nos ha amado. Como también a mí me has amado, dice Yeshua. Y dice en el 24, Padre, deseo que donde yo estoy, Padre, deseo que donde yo estoy, también estén conmigo los que tú me has dado, para que contemplen, ¿qué dice? Mi majestad, lo que me diste, porque me has amado desde antes de que el mundo fuera establecido. Me has amado antes de que el mundo fuera establecido. Pero aquí Yeshua ruega por una cosa más, hace tefilá. Tefilá, acuérdense que es una súplica. Deseo que donde yo estoy también estén conmigo. Pregunta, ¿dónde está Yeshua? ¿Dónde estuvo? Aunque descendió a este mundo para un propósito, regresó a su lugar. ¿En dónde está Yeshua? ¿En dónde está? En un templo hecho de manos, abajo en la tierra, escondido por ahí. Estará entre una ciudad, entre una familia terrenal. Está a la diestra del Padre, Shamaim, en los cielos, en lo sublime, en la diestra del Todopoderoso, en la majestad de las alturas. Y el Padre dice, y Yeshua dice que el Padre lo había puesto ahí desde el principio. Fíjense nada más, Padre, este es mi deseo. Juan 17:24. Aví, Padre, este es mi deseo, Av, que donde yo estoy, también estén conmigo los que tú me has dado. Ahora, la clase pasada recordamos algo importante. Incluso vimos en la Escritura algo importante, porque hay unos que están tan aferrados a esta tierra, a un templo, aquí abajo, a la carne, a lo que sea, acá abajo, físico, que con tal de sostener sus teorías, ¿verdad? Terrenales, carnales, dicen, no, aquí está orando por los 11 o por ellos, por sus discípulos, y a ellos se los va a llevar, y solamente a ellos, y ¿verdad? ¿Se acuerdan que hablamos de eso? Pero también vimos en esta oración que Yeshua dice, no solamente oro por ellos, sino por todos aquellos que van a creer a través de las palabras de ellos. Todos los que me des,
todos son tuyos y tú me los has dado. Así que cuando también dice aquí, Padre, deseo que donde yo estoy también estén conmigo los que tú me has dado, también se está refiriendo a todos aquellos que han creído y han obedecido y se han consagrado y murieron esperando a Mashiach desde hace 2000 años hasta el día de hoy. Entonces, ¿a dónde está el Padre? Shamaim, en lo sublime, en los cielos, a la diestra del Padre, en el paraíso, en el monte Kadosh, donde está la reunión de los Malachim, ¿verdad? De los millares y millares, en la Nueva Jerusalén. Entonces ahí vamos a estar. Ese es el deseo de Yeshua, es lo que está diciendo. Para eso ha hecho su obra, no para dejarnos aquí olvidados, no para darnos aquí un reino temporal, físico, terrenal. No, porque Yeshua no pertenece aquí. Él mismo lo dice y lo vamos a ver justo más adelante. Mi reino no es de este mundo, dice. Yo lo he acercado, se los he compartido, pero mi reino no es de este mundo, está arriba. Entonces realmente nos incluye a todos, así es, nos incluye hasta hoy, los que crean, incluso mañana los que lleguen a creer. Y se dan cuenta, el testimonio, las palabras de los emisarios son importantes. Este es mi deseo, dice Yeshua, que estén conmigo para que contemplen todo el reconocimiento que me has dado desde antes de que el mundo fuera establecido. Qué grandes cosas veremos ese día. Y poder ver a la imagen del invisible, aquel que no se puede ver, aquel que es inalcanzable, aquel que habita en luz inaccesible, que nadie le ha visto. El día que la imagen del Elohim vivo, aquel que le hace presente, podamos ver la majestad. Que lo que está diciendo Yeshua es no solamente un trono o algo bonito y cosas y wow, espléndidas, no. Cuando dice para que vean la majestad de la cual me has dado, quiere decir esa representación del invisible, majestuosa, poderosa. Por eso los pueblos paganos y hasta hoy día, ¿verdad?, deificaron a Yeshua y creyeron que era la divinidad. Pero lo que está diciendo Yeshua es para que vea, porque acuérdense que hemos estudiado esto, ¿verdad? El ángel del rostro, o el rostro, la faz, aquel que le representa, aquel que es la menorá, no es la luz, sino que porta la luz. Y la luz del Creador, es decir, la existencia, el Todopoderoso, el uno y único, invisible, que nadie le puede ver, nadie le ha visto, porque no se le puede ver, porque es Ruach, que es Kabod, ilumina toda su creación por medio de la lumbrera que es Yeshua. Es decir, cuando vemos, por ejemplo, la menorá, bueno, vemos el objeto, ahí está la menorá, pero la luz es lo sobrenatural, ¿cierto? Ustedes pueden acercar, es más, cualquier luz, fuego, ustedes pueden acercarse a una menorá y la pueden tocar, incluso si fuera de oro, brilla, ¿ok? Pero diferente es cuando está la luz encendida y ustedes ven la luz y es sobrenatural, se mueve, está viva, ¿ok? Lo que está diciendo Yeshua aquí es para que ellos vean, contemplen la majestad que me has dado. Es decir, el medio que Él es para que la luz del Todopoderoso alumbre, ilumine. Y entonces ellos vean, dice, que tú me has amado desde antes que el mundo fuera establecido. Es decir, ahí vamos a entender también el lapso tan corto de lo que son las edades acá abajo en el universo material y poder entender la eternidad esplendorosa del Creador manifestada en su Hijo, en Yeshua. Kabod ha-Elohim. Fíjense nada más. Algo tremendo. Es una cosa que, y no vamos a tener cuerpos ahí, físicos, ¿verdad? Pero si los tuviéramos, así quedaríamos, ¿verdad?, con la boca abierta, así pasmados. Pero eso es lo grandioso, que Él, por eso
Por eso cuando uno ya ha discernido, ya ha entendido todo esto, uno no puede cambiar absolutamente nada de eso por ninguna cosa material, terrenal aquí abajo. Por eso Shaul decía, puesta la mirada en Mashiach, ¿verdad? Y por eso todos ellos decían, Yeshua es, y daban sus vidas y no les importaba aquí abajo nada, y todas las cosas materiales eran secundarias o terciarias, no importa, pero ellos tenían su mirada en aquel que es el que manifiesta al Todopoderoso, porque ahí está la vida. A él se le concedió dar la vida y tener la luz de Elohim. 25. Avi Tzadik. Avi Tzadik, mi padre justo. Tzadik. El mundo no te ha conocido. Otra vez, ¿qué dijimos que era el mundo? Cuando la palabra cosmos o cosmos del griego se refiere aquí, está refiriéndose a la gente que vive en esta tierra. Pero la gente que no es de él, que no es de Mashiach. Aquí incluso incluía, y es que estaba entre israelitas, estaba entre judíos, aquí estaba entre personas que habían sido llamados a ser Kedoshim, de la descendencia de Abraham, pero aún Yeshua les dice, es el mundo, son del mundo. ¿Se acuerdan cuando dijo Yeshua, yo oro por los que tú me diste, no por los del mundo? La clase pasada estuvo bastante fuerte porque Yeshua nos enseña que hay que orar con los propósitos eternos, celestiales, por aquellos que pertenecen al Eterno por medio de Yeshua y nosotros unos a otros. Pero Yeshua no gastó sus fuerzas en orar por la gente que no le quiere recibir. No es algo para estar obligando a la gente que tenga que creer y estar orando todo el tiempo para que crea. No, Yeshua dice, no, yo oro por los que tú me has dado y los que han de creer. De ahí en más, todos tenemos la oportunidad en un momento, ¿verdad?, de venir a este amor. Y entonces dice, Avi Tzadik, Padre mío, justo, el mundo no te ha conocido, pero yo te he conocido y ellos han conocido que tú me enviaste. Y aquí se refería en primera instancia, por supuesto, a todos los líderes que aunque eran israelitas, muchos de ellos eran descendientes de Abraham e incluso presumían eso y podían ellos sustentarlo con sus genealogías, ¿verdad? Estaban reconociendo, no dejaban de ser del mundo, pero estaban reconociendo también, y eso es importante, quién era él. Estaban reconociendo quién era él por las obras que hacía, por todo lo que pasaba. Pero también ya estudiamos y ya dijimos a través de los escritos que a ellos no les importaba eso. Ellos no veían las cosas eternas, sino veían las cosas temporales, y les importaban las cosas temporales, el aquí y el ahora. Y no les importaba que fuera incluso el Mesías, porque ellos decían, es que así no deben de ser las cosas, porque esperaban solamente ellos en sus propios propósitos. Y por eso dice aquí Yeshua, yo te he conocido y ellos han conocido que tú me enviaste. Y eso también lo podemos corroborar en palabras de Nicodemo, ¿se acuerdan? Cuando viene Nicodemus y le dice, Rabí, sabemos que tú vienes de Elohim. Y cuando dice sabemos, porque él era miembro del Sanedrín, está diciendo, acá en el Sanedrín, sabemos que tú vienes de él. Porque nadie puede hacer las cosas que haces si no está Elohim con él. Pregunta, ¿era el primero en Israel, de todo el tiempo de Israel, que supo, en este caso de Yeshua o de cualquiera de los profetas, que venía del Todopoderoso? ¿Fue el único? ¿Fue el primero? ¿O fue el último? Por supuesto que no. Nos vamos a toda la escritura, ¿verdad? Desde Abraham hasta Yeshua,
Y vemos en la época de los profetas, por ejemplo, sabían los reyes cuando venía un profeta de Elohim, y aún así, ¿qué le hacían? Aún así, ¿qué le hacían? Los perseguían, los rechazaban. Aún así, incluso, ¿verdad? Vemos hasta milagros y vemos obras maravillosas. Ahí está Moisés mismo. Sabemos que vienes de Elohim. ¿Y qué hizo el pueblo? Ayer lo vimos. Ayer lo vimos. Y ahí está Moshe con toda su obra, es decir, 40 días. Oye, ya no baja Moisés, ¿sabes qué? Vamos a hacer fiesta, vamos a hacer un ídolo. Ya, olvídate de Moisés. ¿Me entienden? Ellos sabían en la época de Yeshua que él era enviado del Padre, que él daba testimonio con las obras que hacía, pero aún así no le quisieron aceptar. Por eso dice, ellos saben que tú me enviaste, pero finalmente son del mundo, y cuando son del mundo quiere decir no quieren ser tuyos, te han rechazado, y me han rechazado a mí. Por eso en una parte Yeshua dice, toda planta que no plantó mi Padre, dice, Él la va a arrancar. Qué interesante, porque está hablando dentro del contexto de Israel. ¿Cómo que dentro de Israel hay plantas que no plantó Él? ¿Verdad? ¿Cómo hay quienes no son de Él, pero están aquí? ¿Que no todo Israel será salvo? Ahí anda mucha gente todavía diciendo, ¿verdad? Sacando y malentendiendo las palabras de Shaul. Entonces todo Israel será salvo. Y están diciendo que todos los judíos, ¿verdad?, van a ser salvos de por sí porque no necesitan al Mesías, y que al final todo así como si, oye, si toda esta gente que no creyó y que murió sin creer va a ser salva, ¿a qué se refiere Shaul? Bueno, ahí está la clase, si no ya llegaremos ahí también a esa parte, pero lo primero es esto. Todas las generaciones hubo israelitas que decidieron no creerle al Todopoderoso porque estaban enraizados en las cosas de este mundo, en las cosas terrenales, en el liderazgo, en la política, en los negocios, estaban interesados en ser parte del reino físico y eran sus intereses, y cuando llegaba un profeta y decía, el Eterno ha dicho así, vuélvanse, porque si no va a enviar castigo, decían, no les interesa, tú no eres profeta y vete para allá y no queremos escuchar eso, y lo rechazaban. Igual Yeshua mismo lo dijo, ¿verdad? Y lo que vamos a ver también, cuando llega a Jerusalén, que matas a tus profetas y apedreas, ¿qué dice? A los que te son enviados. Por eso vemos aquí que Yeshua dice, ellos conocen, ellos saben que tú me enviaste. 26, tu nombre he manifestado y lo manifestaré para que el amor con que me has amado esté en ellos y yo estaré en ellos. Hablando otra vez de sus discípulos. Y el nombre otra vez, el conocimiento de ti, tu poder, tu autoridad, tu majestad, lo que tú eres, tu fama. Se los he manifestado y lo voy a volver a manifestar. Vamos al capítulo 18. Después de esta tefilá que hasta el día de hoy tiene vigencia y tenemos una esperanza nosotros ahí, ¿verdad? Viene la parte en donde finalmente Yeshua va a completar su obra. Por eso no sin antes subió a orar. ¿Qué oración más poderosa? ¿Qué oración más poderosa? Pregunta. ¿En qué momento aquí estamos viendo que Yeshua está pidiendo prosperidad, ser librado de las aflicciones, cosas materiales, que no pase por el sufrimiento, que pare de sufrir, ¿verdad? En donde vemos que Él está pidiendo por cosas terrenales y, ¿verdad?, deseos terrenales y anhelos terrenales. En ningún lugar. Todo el tiempo es obediencia, santidad, dedicación, tu obra, los que tú me has dado, tu palabra es verdad, el amor, la unidad. Todo tiene que ver con una vida santa, espiritual y encaminada
a la obediencia del Eterno. Entonces, es la oración modelo finalmente para poder seguir por quién orar, qué pedir, qué hacer, qué obedecer, etcétera. Aquí está todo, lo hemos visto. Todo el capítulo 7 es una intercesión. Y finalmente también nuestra oración, incluir esta última parte, especialmente esta. Padre, así como Yeshua oró, que quiere y él desea, ese es el buen deseo, ese es el buen deseo, ¿verdad? Que donde Él está, nosotros estemos, cúmplelo pronto, porque queremos estar donde Él está, Juan 18:1, habiendo dicho Yeshua estas cosas, salió con sus alumnos, con sus talmidim, al otro lado del torrente de Kedrón, donde había un huerto al cual entró él con sus talmidim, con sus alumnos. También Judas, el traidor, sabía de aquel lugar, porque en muchas ocasiones Yeshua se había reunido en ese lugar con sus discípulos. Y Judas fue allí. Ahora sabemos que él ya se había separado. Yeshua no oró por él, ya se había retirado. Él, aunque había estado en la cena de Pesaj que habían hecho en aquella ocasión, la cena del recordatorio, él al final sale, ¿verdad? Y entonces, ¿qué es lo que va a hacer? Pues va a hacer lo que ya tenía planeado. Y dice que ahí se encontraron, dice que Judas fue ahí y fue guiando a una compañía de soldados y guardias de parte de los principales ministros y de los que Perushim, los fariseos. Aquí viene el complot, ¿verdad? Lo que se conoce como esta confabulación. Fariseos y saduceos haciendo uso de la guardia romana para poder arrestar a Yeshua, porque ya sentían que se les acababa todo todo su montaje. Obviamente, pues todo lo que ellos habían construido estaba amenazado por el mensaje de la buena nueva. Como que el reino ya se nos va a ir de la mano, como que los líderes ya no vamos a ser, como que el Mesías ya vino y verdad y no está con nosotros, como que vamos a perder el templo, como que todo esto. Y entonces lo que decían, ¿sabes qué? Acabémoslo. Así es, se les iban a acabar sus business. Y entonces dice, Judas fue ahí y llevó a los guardias, ¿verdad? Una compañía de soldados de los principales ministros y los fariseos que portaban lámparas y antorchas y armas. En la noche, en lo oculto, entre las tinieblas. Así es como se maneja el enemigo y las autoridades del mundo, entre las tinieblas, alumbrándose con luz artificial, ¿verdad? Y con fuerza terrenal, queriendo impedir las cosas celestiales. Dice en el 4, pero Yeshua, que sabía todas las cosas que le habrían de sobrevenir, salió y dijo, ¿a quién buscan? ¿A quién buscan? Y esto es como repentino, ahí van todos, ¿verdad? Van caminando y ya saben a dónde tienen que llegar, y de pronto Yeshua les gana ventaja y se les aparece antes del lugar. ¿A quién buscan? Ellos se detienen a Yeshua, el de Nazaret, y él les dijo, ¿qué les dijo? Ego en mí, aquí estoy, soy yo. Y se encontraba también junto a ellos Judas el traidor. Y al decir Yeshua, yo soy, retrocedieron y cayeron al suelo.
¿Qué significa esto? Como lo hemos dicho antes, y ya nos adelantamos antes un poquito a unas clases pasadas, para tratar de analizar esta expresión. Ahí viene la teología católica, ¿verdad? Les encanta citar estos textos cuando Yeshua dice soy yo, en griego ego y mi, para identificarse. Le ponen el gran yo soy, en algunas versiones le ponen mayúsculas, como para decir, aquí está manifestándose el mismo Dios de los cielos, ¿verdad? Hecho hombre. Y ya hemos hablado de esto, porque obviamente la circunstancia y la aparición repentina de aquel que iban a perseguir para atarlo y para llevarlo preso, y que seguramente pensaban que se iba a escabullir, de pronto aparece y entonces ellos, uy, así como que aquí estás. Es decir, ni requeríamos tanto esfuerzo, ni una compañía de soldados, ni antorchas, ni palos. Oye, ¿te estás entregando o qué? Y eso es lo que les asombra también, y se caen, ¿verdad? Porque aparece repentinamente, no se lo esperaban, así es. Bueno, esto se ha tornado dentro de la teología a como que si se les hubiera aparecido ahí el Altísimo, el Todopoderoso, el gran yo soy. Por eso les digo, el gran problema acerca de esto es de que cuando viene ego y mi, ¿verdad? Quieren traducir el ego y mi, en vez de ani o anoji, a ejie, ejie asher ejie. Y bueno, ya lo hemos hablado antes, no está como para repetir una y otra vez, ¿verdad? Pero les toma de sorpresa algo. Yeshua sabía, los discípulos sabían, los fariseos sabían también que no podían dejar pasar ese Pesaj. ¿Por qué? Porque ellos creían, ¿verdad?, que con todas las señales y con toda la fama que se había creado, en ese momento iban a declararlo el Mesías de Israel. El Mesías de Israel. ¿Qué les parece? Y es que ya la gente ya tenía algunos intentos, ¿verdad? Algunos intentos. ¿Sabes qué? Declarémoslos ya. Y dice alguna escritura que Yeshua sabía que en ese momento lo iban a declarar, y dice que él se salió de ahí, se escondió y evitó eso. Es decir, la cosa estaba tensa. Ahí van los fariseos, ahí van con la guardia, vamos a agarrarlo, no se nos vaya a escapar, no se vaya a ir, porque seguro que al rato mañana lo van a declarar rey de Israel en Pesaj, y entonces el Pesaj nuestro se va a convertir en un caos para Jerusalén, y van a venir los romanos y nos van a destruir, porque aquí se dice ser rey, y va a venir la guerra, y entonces... Y estaban pensando eso, ya van rápido, van apurados. Y cuando pensaban que él se les iba a escabullir, que se iba a esconder, iba a emprender huida, les aparece de pronto. Y eso fue lo que les asombra, y entonces se caen y dicen, espérame, ¿qué no deberías estar corriendo? ¿Qué no deberías huyendo? Viene toda una compañía de soldados. No, aquí estoy. Pero vean lo que dice más adelante, y aquí... Obviamente ya entendemos porque él se adelanta y él dice, aquí estoy, soy yo. No voy a huir, casi les dice, aquí estoy, soy yo. Átenme, y que para esto he venido. Nomás le faltó decir esto. Aquí estoy, átenme, agárrenme, llévenme, que para esto he venido. Que para esto he llegado a esta hora. Bueno, dice que después les volvió a preguntar, ¿a quién buscan? Ellos contestaron a Yeshua de Nazaret. Yeshua les contestó, les dije que yo soy. Ahora, si ustedes ven en sus Biblias, la misma pregunta y la misma respuesta, bueno, yo no sé, pero en mi versión, ¿verdad? En la primera yo soy viene con mayúsculas, viene con letras versales. Y en la segunda yo soy viene con minúsculas. ¿Qué es lo que quieren decir los teólogos traductores? ¿Verdad? 18:5.
¿Dónde está? Ajá, también en la Reina Valera también. Así dice. En lo primero yo soy, viene en versales. Y en la siguiente parte, os he dicho que yo soy, ya viene en minúsculas. Bueno, ¿por qué no pone lo mismo? Si en la versión griega dice lo mismo, ego y mí, en la versión hebraica dice lo mismo, anihu, yo soy él. ¿Por qué? Otra vez, ahí está un plumazo teólogo de un monje romano, ¿verdad?, que está atribuyéndole a Yeshua una usurpación. Y ya hemos dicho antes, ¿quién es aquel más bien que quiso usurpar el trono? ¿Quién es aquel que se quiso sentar en el trono? ¿Quién es aquel que quiso ponerse en el lugar del Todopoderoso? Bueno, es el adversario. Es el adversario. Ya hemos hablado mucho de eso, ¿verdad? Dice por acá la de mi mamá, que en la de ella dicen las dos veces yo soy, con versales. Es decir, la primera mayúscula. Bueno, las demás versiones no. Cuando se presenta y dice que él es, mayúscula primero. Y en el verso más adelante, os he dicho que yo soy, ya viene con minúsculas, todas. Bueno, vean lo que dice ahora cuando él se presenta, dice, les dije que yo soy. Si me buscan a mí, dejen ir a estos. ¿Se están dando cuenta? Vamos a ver la situación que está pasando ahí. Para las autoridades, él era un revoltoso. Él era un revoltoso y él estaba alborotando a todo Israel, a todo Jerusalén, y estaba persuadiéndolos de que lo hicieran el Mesías. Y entonces iban básicamente tras ellos, tras ese grupito, tras el movimiento. Pero cuando Yeshua se adelanta y dice, aquí estoy, soy yo, pero a estos déjenlos ir, me están buscando a mí, ¿ok? Se dan cuenta una y otra vez, ¿a quién buscan? Si ellos hubieran dicho, buscamos a Yeshua y sus discípulos, a todos ellos, esta bola de revoltosos. No, pero cuando dicen, buscamos a Yeshua Nazareno, entonces soy yo. Y a ellos déjenlos ir. Bueno, importante es esto, porque al final de cuentas, a ellos los persiguieron también después. Los empezaron a perseguir. Pero ya no estaba Yeshua, pero estaba Yeshua manifestado en ellos. De esta manera podemos entender, ¿verdad?, que era importante que ellos sobrevivieran. Yeshua los protege. Yeshua como que les pone un muro a los romanos y dice, aquí estoy, si me quieren a mí, llévenme a mí, a ellos déjenlos ir. A ellos déjenlos ir. Dice Doris, si tengo la versión católica, Dios habla hoy, y no colocan lo de las caídas, pero colocan yo soy en minúscula. Es interesante. Bueno, habría que ver también, yo no lo he analizado, pero sería interesante, Juan 18, ver, y que no dudo, ¿verdad?, que en las versiones más antiguas a lo mejor ni viene lo de las caídas. Bueno, es muy posible, ¿verdad? Yo no sé, pero bueno, no dudo a esas alturas que de pronto hayan hecho para el mismo favor teológico una añadidura, ¿verdad?, de que se cayeron y todo eso, y hayan añadido el yo soy, el ego y mí con mayúsculas y cosas de estas. Bueno, ya sabemos que los monjes se las gastan, pero bien sabroso con estas cosas. Gracias, Doris, por esa aportación. Dice que no viene lo de las caídas en esa versión. Hay otras que sí vienen, pero bueno, lo que tratamos de aclarar aquí es de cómo de pronto se suele manipular el texto. Vamos más adelante. Si me buscan a mí, dejen ir a estos. Y luego dice, para que tuviera cumplimiento la palabra que les había dicho, de los que me diste no perdí ninguno. Por supuesto, hablando de esos 11 que fueron dados a Yeshua. Porque de entre los 12 se sabía que había uno que iba a ser traidor.
Verso 10, entonces Shimón Kefa, que traía una espada, la desenvainó e hirió a un siervo del gran ministro y le cortó la oreja derecha, le hizo una herida. Yo no sé, yo creo que era cortarle la cabeza, o yo no sé qué quería hacer Pedro, pero se adelantó ahí. Él entendió que, fíjense, hasta esas alturas, él entendió que comenzaba, y es que saben que, como hoy día se puede corroborar en los libros de los esenios, según la profecía de Daniel, esto iba a traer como consecuencia una lucha frente a frente, cara a cara, espada a espada, entre los hijos de la luz y los hijos de las tinieblas. Y es que Yeshua un momento les había dicho dejen todo, pero otro momento les dijo tomen espadas. Pero estaba hablando de prepararse para esta lucha espiritual que se iba a desencadenar, y no necesariamente tenía que ver con una espada, sino con la espada de la palabra. Y es que por eso él llega el momento donde dice aquí comienza todo, y saca la espada y va a comenzar a herirlos. Ahora, ¿quién iba a imaginar? Aquí está Kefa, imagínense. Bueno, lo veíamos muy participativo y de pronto como que con preguntas así como que fuera de lugar, y qué estás preguntando, ¿verdad? Y la negación, y de pronto que hasta se mostraba como un adversario al tratar de evadir que Yeshua sufriera o padeciera por esto. Y entonces aquí vemos a un Kefa, a un Pedro que cree que ya va a comenzar esta lucha, que en algunos, ¿verdad?, creían que, según el libro de Daniel, iba a comenzar cuando el Mesías apareciera a los hijos de la luz contra los hijos de las tinieblas. Y ellos decían, aquí está, ya comenzó la lucha. Entonces saca la espada y quiere empezar a dar espadazos, ¿verdad? Y dice, lo hirió en la oreja derecha, el siervo tenía por nombre Malco. Entonces Yeshua dijo a Pedro, guarda la espada en su vaina. La copa que mi padre me ha dado, ¿no la he de beber? Y bueno, aquí estaba enseñándole, por supuesto, que tenía que llevar a cabo lo que tenía encomendado del Eterno. Deme un momentito, voy a restablecer la transmisión en Facebook, a ver si se puede, se cayó el sistema. Parece que ya no se puede conectar. Bueno, ya no se puede conectar a través de Facebook, se cayó el sistema. Por favor, por ahí anuncien a los hermanos que están en Facebook, que decir los nuevos que no hemos podido restablecer el sistema a través del celular. Bueno, lamento esta pérdida. Por aquí la transmisión. Por ahí, por favor, avisen. Bueno. Aquí está poniendo otro está comentando por aquí. Peniel dice, no penséis que he venido para traer paz a la tierra, no he venido para traer paz sino espada. Yeshua había hecho algunas alusiones, por ejemplo esto, no penséis que he traído paz a la tierra sino espada. Y de pronto a lo mejor como que estas palabras, esas expresiones, creían que él iba a desatar también lo que se conocía como el día de Gog y Magog. Ahora, ello estaba muy presente para ellos, porque la tradición judía sí se los había enseñado, creían que era para el futuro. Ustedes saben lo que hoy día se predica en el dispensacionalismo viene de la tradición judía, y la tradición judía empezó a acumular todo eso desde un siglo antes de Yeshua. Y por eso ellos creían que venía una guerra mundial casi. El Mesías con su ejército a destruir a la bestia de aquella época, Roma, y a conquistar, y entonces una lucha de Israel contra las tinieblas, las naciones y todo eso, y pensaban que se iba a dar así. Por supuesto que cuando los fariseos ven que Yeshua no es ese rey que ellos esperaban, no es un
una especie de Alejandro el Magno, ni hay caballos ni ejército, lo desechan, dicen, este no es para nada. Pero él era, pero por otro lado los discípulos que creían que era el Mesías decían, pues aquí se va a desatar la guerra, y ahora yo saco la espada y comiencen. En efecto, como dice Yerusha, 2 Corintios 10:4, ya después Shaul entiende que no se trataba de espadas, ¿verdad? Ni nada de eso, sino que se trataba de huestes de las tinieblas. Porque las armas de nuestra contienda, dice, no son carnales, sino poderosas en Elohim para destrucción de fortalezas. Entonces, pero Pedro pensó que en ese momento era la solución, por eso hace esto, pero Yeshua le dice, detente, porque también no puedes interrumpir en lo que ha de pasar. 12, luego los soldados, los capitanes y los guardias de los Yehudim. Acuérdense, cuando hablamos de judíos no estamos hablando de todo Israel, sino de esta sección, ¿verdad?, que se había autodenominado así y que pasaban a ser los líderes en Jerusalén del fariseísmo, ¿verdad?, y finalmente el gobierno al cual representaban. Dice, prendieron a Yeshua y atándolo lo condujeron primero ante Anás. Dice aquí porque era suegro de Caifás, el gran ministro en aquel año. Recuerden que en aquellas épocas se turnaban, ¿verdad? Los Kohanim se turnaban para que llevaban los turnos, ¿verdad?, año tras año. No era como en la antigüedad, que el descendiente de Aarón permanecía como ministro hasta que muriera, y después le sigue su hijo, y así su hijo, no. Ya para aquella época era un negociazo, era una política tan corrompida que se compraban los puestos, había casta sacerdotal. Cuando llegaba, es como hoy día, entra un presidente, ¿verdad?, menos en México, y es una robadera, y es instituciones por acá, y favores, y compensaciones, y ayudas, y órale, mientras pasan los 6 años, órale, y después viene otro, y lo que sí, y así son. Entonces en aquella época también se turnaban, y aprovechaban, y órale, me toca a mí, órale, ¿sabes qué? Aquí hay un revoltoso, está alborotando en Jerusalén, dice que es el Mesías, y bueno, parece, hace milagros, pero nos va a echar a perder todo el sistema aquí, así que, ok, bueno, tráetelo con Anás primero, vamos a tratar aquí, vamos a hacer, a ver. Y es que por eso mucha gente ha estado interesada en el juicio que se le hizo al Mesías, porque obviamente nunca hubo un juicio delante del Sanedrín completo, solamente fue en la casa de Anás y con la gente de Caifás, en donde ellos mismos se compraron también falsos testigos y juzgaron sin todos los jueces llevarlo a la muerte. Eso lo sabemos todo, la Escritura lo dice, por supuesto, porque ya saben, hay un judío por ahí, dizque creyente, que están diciendo, ¿verdad?, que el juicio falso del Mesías, y que entonces tiene que restituirse y que no sé qué, pero tiene propósitos sionistas, tiene propósitos políticos, ¿verdad? No es para reconocer a Yeshua pues necesariamente como el Mesías, sino simplemente para decir, es inocente, los judíos no tuvieron la culpa. Es decir, es para lavarse las manos los judíos de la culpa que les ha impuesto Roma por todas esas generaciones, y ellos dicen, hemos sufrido por una falsa acusación. Los judíos no matamos a Jesús, fueron los romanos y fue un complot de las autoridades, pero no es todos los judíos. Bueno, ese es un problema ya entre religiones, porque ni siquiera la Escritura dice que fueron los judíos. Simplemente dice la Escritura que el Eterno envió a su Hijo para morir, es decir, el autor intelectual de que muriera Yeshua es el Padre. Pero todo estaba siendo propicio y las autoridades se corrompieron para que fueran participantes, ¿verdad?, de esta corrupción entre el gobierno y la política, la religión, y ellos fueran parte de esto.
El pleito posterior ya tiene que ver con cuestiones políticas religiosas, ¿verdad? Y no necesariamente, ¿verdad? Como a veces algunos creen, que tienen que quitarle la culpa a los judíos, la culpa eterna, para que ahora los vean como inocentes. Bueno, seguimos. Preguntan aquí sobre el nombre, Hanás o Hanán. Bueno, en hebreo lo traducen como Hanán o Hanania. De hecho, en el judaísmo se menciona como Hanania. Al final con Ia, Hanania. Y en el caso de Caifás, en hebreo es Cayafa y Hanania. Bueno, o Anán, dependiendo también la traducción y a veces también los nombres, porque a veces los nombres varían. Vamos a seguir, vean lo que sigue diciendo. Dicen que entonces lo llevaron a la casa de Hanania, porque era suegro de Caifás, era el gran ministro en aquel año, y dice que Caifás fue el que aconsejó a los Yehudim, estoy en Juan 18:14, que era conveniente que un hombre muriera por el pueblo. ¿Se acuerdan? También ya estudiamos esta parte, que menciona, dicho sea de paso, y lo importante que es también hacer uso de estas notas o estos comentarios que están dándonos un poco más de luz sobre la profecía en Juan 18:14. Juan 18:14. Estoy viendo las comparaciones y que dijimos que eso es parte importante de la profecía, del cumplimiento de la profecía, ¿verdad? Porque dice que ese año él era el gran ministro y que había profetizado sin saber que era necesario que Yeshua muriera por todo el pueblo y que no todo el pueblo pereciera. Fíjense, interesante, porque aquí estamos hablando no solamente de eso, sino que agrega también la Escritura para que así todo Israel viniera a ser uno. Todo Israel viniera nuevamente a ser uno. Y esto lo hemos estudiado porque hemos hablado de que, ya saben, hay por ahí esas doctrinas que empiezan a decir que las tribus perdidas y que todavía no se han redimido y que siguen perdidas, ¿verdad? Y que siguen desunidas y que todavía Israel no ha sido uno, y todas estas cosas que empiezan a decir. Pero vemos en la Escritura que la misma Escritura dice que el hecho de que Yeshua iba a ser entregado e iba a morir, iba a ser para salvar a Israel de su iniquidad, iba a salvar a Israel de sus transgresiones, de sus pecados. Y era necesario que muriera uno por todo el pueblo, y no todo el pueblo muriera por sus pecados. Fíjense nada más. Y bueno, esto es importante y lo volvemos a repetir, para que se quede ahí. Está la referencia en Mateo 26:57. Mateo 26:57. Bueno, vamos más adelante. Juan también, Juan 11:49, están poniendo aquí la cita de lo que estaba pasando. Juan 11:50, vean lo que añade, ni tienen en cuenta que os es más conveniente que un hombre muera por el pueblo y no que toda la nación perezca. Ahora bien,
no dijo esto de su propia iniciativa, sino que siendo el gran ministro ese año, profetizó que Yeshua iba a morir por la nación. Y no solo por la nación, sino también, ¿qué dice? Para reunir en uno solo a los hijos de Elohim que estaban en la dispersión. Esta palabra esparcidos es la misma que diáspora y dispersión. Y una vez más, para todos aquellos que digan que sigan en la dispersión, que sigan perdidos en la diáspora, alejados del Eterno, sin ciudadanía y todas estas cosas, aquí está, la Escritura está testificando que lo que estaba ocurriendo en aquella época no solamente era para redimir a Israel, sino para hacer de todos una sola nación, reunir a todos los hijos de Elohim que estaban en la diáspora, en la dispersión, lo que hoy día mucho, y se usa mucho esta palabra, están en la diáspora, en la dispersión, en el exilio, perdidos, tribus dispersas, todo eso. ¿Saben qué? Yeshua lo hizo. Él los reunió a todos en uno solo. Bueno, ahí está, cerramos el paréntesis. Gracias, José Madero, por ahí los textos también que nos recuerdan. Continuamos. Sigue diciendo, estamos en el verso 15, Juan 18:15, regresamos. Simón Pedro y otros discípulos iban siguiendo a Yeshua, y siendo otro discípulo conocido del gran ministro, se introdujo al patio con Yeshua. Vean, amigo del gran ministro, un discípulo de Yeshua. ¿Se dan cuenta? Lo que a ellos les preocupaba definitivamente era este tipo de cosas. El ministro, sus allegados, los líderes, los fariseos, la gente del Sanedrín, gente misma dentro del Sanedrín estaba empezando a creer en Yeshua. Ahí está Nicodemo. Y para ellos esto era un problema. ¿Por qué? Porque estaban pensando que poco a poco toda esta gente iba a empezar a dejar por un lado a las autoridades y se iban a seguir a Yeshua. Entonces aquí vemos que había gente que estaba creyendo. Así es, como dice Sonia aquí, era un peligro para ellos, para su sistema. Imagínense de pronto decir, oye, ¿y qué tal si Caifás cree? ¿Qué tal si Hanania cree? ¿Qué tal si Gamaliel es persuadido? Ahora sí se nos acaba todo. Y aquí nos demuestra esta escritura, ¿verdad?, que había gente allegada que realmente eran discípulos de Yeshua. Aunque algunos, la verdad es de que lo eran a escondidas, lo eran en incógnito, ¿verdad? Porque sabían que los empezaban a echar de la sinagoga y empezaban a perder todos los privilegios. De aquí es de que muchos creyeron a medias y otros creyeron y después dejaron de creer. Por eso Yeshua dijo eso. Y un día se los dijo a sus discípulos. Y se los dijo también a los fariseos que habían creído. Dice, si ustedes permanecen en mi palabra, así les dijo, ¿verdad? Si ustedes permanecen en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Conocerán la verdad y la verdad os hará libres. Pero aquí vemos también que algunos de estos seguramente después no permanecieron las palabras de Yeshua y volvieron y regresaron otra vez al sistema. Pero, ¿qué dice? En el 16, pero Shimón Kefa se quedó afuera a la puerta, él no era influyente. Entonces salió el otro discípulo conocido del gran ministro y habló con la que cuidaba la puerta e hizo entrar a Shimón. Aquí viene para echarle una mano, ¿verdad? Para que entre. Oye, ahí está la portera, le dices, oye, dale permiso a mira, está aquí, viene conmigo. Y entonces la criada dice que cuidaba la puerta, dijo a Shimón, ¿eres tú también de los discípulos de ese hombre? Y que viene la contestación de Shimón Kefa, no lo soy. Y aquí viene el asunto de la negación, ¿verdad? Y los siervos y los guardias se encontraban, dice, de pie, calentándose junto a una fogata que había hecho, porque hacía frío, y Shimón también se encontraba junto a ellos de pie, calentándose.
Habiendo el gran ministro interrogado a Yeshua respecto a sus talmidim y a su enseñanza, Yeshua le contestó. ¿Qué le contestó? Yo he hablado al pueblo abiertamente y siempre enseñé en la sinagoga y en el templo, donde se reúnen todos los judíos, todos los Yehudim. Nada he hablado en secreto. ¿Por qué me preguntan a mí? ¿Por qué me preguntas a mí? Y le dice, pregúntales a los que han escuchado lo que les he hablado. He aquí, estos saben todo lo que yo dije. Y bueno, la primera respuesta en este interrogatorio, por supuesto, que tenía que ver con la búsqueda de culpa, ¿verdad? Que le iban a empezar a mencionar a Yeshua, pues era por supuesto sobre toda su enseñanza. ¿Qué es lo que había dicho? ¿Qué es lo que está diciendo Yeshua? ¿Qué quieres que te diga yo? Porque por un lado lo acusaban de que él no podía dar testimonio de sí mismo, y por otro lado aquí vienen y lo cuestionan. A ver tú, ¿y qué dice Yeshua? Pues ya tienen muchos testigos, todo el tiempo enseña en la sinagoga, en el templo, por todos lados. Mejor pregúntenle a esa gente qué es lo que he enseñado yo, qué es lo que digo yo, ¿verdad? Por eso le contesta así el gran ministro. Nada he hablado en secreto. ¿Por qué me preguntas a mí? Pregunta a los que han escuchado lo que he hablado. He aquí, estos saben todo lo que yo dije. Dice que cuando dijo esto, uno de los guardias que estaba allí le dio una bofetada a Yeshua y le dijo, ¿así le contestas al gran ministro? Ya se imaginan, ¿verdad? Como hoy día estos sistemas, ¿verdad? Que tienen ahí a sus ¿cómo se llama? A sus líderes, ¿verdad? Que exigen así que mucho respeto, ¿verdad? Y que exigen mucho halago y cuidadito y ¿verdad? Todo eso, ¿verdad? Así es, los achichincles y sus ungidos, ¿verdad? Que sienten que son, ¿verdad? Los ungidos. Entonces, vemos aquí un conflicto que están creando aparentemente, ¿verdad?, en contra del gran ministro. Así le contestas al gran ministro. ¿Qué te pasa? El ungido es el ungido del Señor, y se derramó aceite y impusieron sus manos, y es el apóstol de apóstoles, ¿verdad? Casi así, y póstrate ante él y bésale los pies y todas estas cosas que hoy día, ¿verdad?, dicen de los ungidos. Pero ¿qué dice Yeshua? Cuando Yeshua habla con verdad y habla con justicia. Que la gente se enoje porque les digan o los apunten por sus herejías, esa es otra cosa. Yeshua le contestó diciendo, si he hablado mal, testifica del mal, pero si he hablado bien, ¿por qué me agredes? ¿Se dan cuenta? ¿Por qué me agredes? Y esto es muy importante aquí en las palabras de Yeshua. Vamos a detenernos un poquito aquí porque aquí ya encontramos palabras de Yeshua importantes. Primero, número 1, Yeshua habla las palabras del Eterno y las habla abiertamente todo el tiempo y están aquí como testimonio en las Escrituras. E incluso todas aquellas que fueron habladas en oculto, es decir, a sus discípulos, en su escuela, él dijo, vayan y háblenlas en la azotea, háblenlas a la luz del día. Dice Yeshua, siempre enseñé en la sinagoga y siempre he enseñado en el templo, y donde están todos los judíos reunidos. Nada he hablado en secreto. ¿Por qué hay cuestionamiento? Ahí están todos los testigos. Ahí están todos los testigos que pueden hablar de lo que yo he hablado. Y entonces es cuando lo agreden, ¿verdad? Y ya saben, ahí están los achichincles, ¿verdad? De los líderes ungidos, creyendo que le está faltando el respeto, pero ni siquiera se ponen a pensar. Es gente que de entrada no piensa. ¿Cuántas veces
hemos visto, y a algunos les toca a ustedes incluso en las redes sociales, a otros nos ha tocado en otras circunstancias. Y empezamos a ver que cuando empezamos a denunciar algo, especialmente sobre un líder, ¿verdad?, que andan por ahí, que andan hablando cosas terrenales, incluso gente hoy día, líderes o maestros de la Biblia, lo que sea, ¿verdad?, que tienen sus achichincles, y que cuando va uno y denuncia, ¿cómo podríamos decir?, este aparato y este sistema terrenal que está promovido por el sionismo y el judaísmo y todas estas cosas, se enojan los achichincles y ahí vienen encima de uno. Ay, ¿por qué tocas al ungido? ¿Por qué dices esto? ¿Por qué dices del otro? ¿Y por qué levantas la voz? Y así empiezan a defenderlos. De verdad, y saben lo que me he dado cuenta, al menos yo en lo personal, un servidor, que esta gente no piensa. Está como, perdón para la gente que está en el extranjero que no sabe qué es achichincle. Aquí en México achichincle son como los criados, los lamebotas que les llaman en algún otro lugar, de los líderes o de los ungidos. Achichincle es los criados, los sirvientes, aliados pues sí también, pero son más como esos que se andan arrastrando, que hasta la basura que tiran los ungidos se la comen. ¿Me entienden? Ajá, subalternos dicen por acá, sí, lamebotas, sindicalistas, chupamedia, bueno, cada lugar tendrá una forma, barberos, acá le ponen también aduladores, creo que es una palabra que en la etimología todos los hispanos la conocemos. Entonces, acá les llamamos achichincles. Déjenme decirles algo, y es que, saben, aquí hay una palabra importante para todos, de las palabras de Yeshua. Cuando Él enseña abiertamente lo que Él dijo, o nosotros enseñamos abiertamente lo que Él dice, no hay por qué buscar testigos, es decir, no hay por qué ir, a ver, ¿por qué? Es que lo dice la Escritura, es que lo dicen sus discípulos, es que lo dicen todos, es que está escrito. ¿Por qué se enojan y vienen a agredir? No piensan. A ver, si hemos hablado mal, díganos en qué hemos hablado mal. Y déjenme decirles algo, yo no quiero mencionar nombres, pero me ha tocado varias veces, y recientemente por ahí una mujer incluso dejó en el Facebook de la Casa de Estudios y en YouTube un comentario, ¿verdad?, negativo para mi persona. Y por eso digo que la gente no piensa. Saben, recientemente di una clase sobre un sionista, un judío sionista argentino que trabaja para el sionismo y la élite, ¿verdad?, y que tiene a su cargo la difusión de los rollos del Mar Muerto, y que trae una retórica y una prédica filosófica para el ecumenismo sionista cristiano, y que lo van a traer a México. Y esas personas que lo van a traer a México, pues son así como lamebotas, podríamos decirlo, ¿no? Pero esas personas que están en México también tienen sus achichincles, tienen sus lamebotas. Y cuando yo digo algo que Yeshua dijo, o que la Escritura, los discípulos, o que la profecía dice, por ejemplo, que la profecía dice que el Eterno vendría y habitaría entre nosotros, y que eso lo cumplió en Shavuot, y que eso no es de origen esenio, sino que está en la profecía y fue cumplido en Shavuot, y luego los discípulos dijeron que nosotros somos templos vivientes. Eso es una verdad que a muchos les incomoda. Y entonces vienen a atacarme y me empiezan a decir que no sé qué yo, que sabe lo todo y que resentido, y me empiezan a decir cosas, me empiezan a agredir. Y yo a veces le echo a la gente, a ver, ¿y qué he dicho mal? Dígame qué he dicho mal. O sea, yo estoy diciendo lo que dice la profecía, lo que dice Yeshua, lo que dicen los apóstoles. ¿Te enoja que yo ridiculice o que yo contradiga a tu líder, a tu ungido? ¿Te molesta que yo diga una verdad para que se le caiga todo su teatro que está levantando pro-sionista y pro-judaísmo?
les molesta, se enojan, pero ¿saben lo peor? Que es como lamebotas que está aquí de Caifás, que le lanza una bofetada a Yeshua y le dice, así le contestas al gran ungido, super ungido apóstol, sumo sacerdote. Y entonces Yeshua le dice, a ver, espérame, si he hablado mal, dímelo, testifica que mal he hablado, pero si he hablado verdad, ¿por qué me agredes? ¿Por qué agredes a la verdad? ¿Por qué vienen a insultar y empiezan a decir, ay, y que esto y que el otro y que no, y son puros lamebotas de estos líderes, dizque ungidos, ¿verdad? Que se enojan, pero ¿saben lo que me da más tristeza? Que la gente no piensa por sí mismo. De hecho, más adelante vamos a ver cuando lo llevan con Pilato. Pilato le dice, ¿qué tú? ¿Qué eres? ¿Eres rey? Y le dice, ¿lo dices por ti mismo o alguien te lo dijo? Toda esta gente no dice las cosas por sí mismo, no piensan. Los tienen como entumidos, los tienen como, ¿cómo se puede decir? Como zombies, atrapados. Entonces escuchan algo en contra de sus líderes y se lanzan a atacar, pero ni siquiera piensan que es verdad. O sea, no pueden razonar qué es verdad y qué es mentira. Si tú le citas, por ejemplo, una escritura, vamos, ni siquiera leen la escritura, solamente están educados con sus estructuras teológicas de sus ungidos. Entonces, cuando escuchan una agresión, o que para ellos es una agresión a sus verdades, creen que estás atacando la verdad absoluta del Eterno, y vienen y te ofenden. Pero si les dices, a ver, espérame, piensa un momento, a ver, si he dicho algo mal, dímelo en qué, y si no, ¿por qué me agredes? No saben, no piensan eso, de verdad. Así es, por eso como dice aquí Yerusha, cuando Shaul le escribe a los Gálatas, ¿verdad? Les dice, os me he hecho vuestro enemigo porque les digo la verdad. ¿Se imaginan a Yeshua cuántos enemigos se hizo por decir la verdad? Bueno, vamos otra vez. ¿Qué es lo que nos enseñan aquí las palabras de Yeshua, el profeta al cual oír? Que lo que tenemos que hablar, lo hablemos abiertamente. Ahora déjenme decirles algo. Hay unas que otras personas por ahí también que suelen levantar la voz y me critican y empiezan a decir que esto y que lo otro, ¿verdad? Y las promesas que yo digo y que están basadas en Yeshua. Y yo cuando voy a las personas a ver y digo, ¿y quiénes son ellos? ¿En dónde predican? ¿En dónde hablan? ¿En dónde enseñan? Enseñan escondidas, en lo oculto, no graban nada, no exponen nada, no lo ponen al público, no lo hablan abiertamente. Y cuando yo les digo, oiga, bueno, ¿quieren saber algo de mí? Ahí están todos los audios, miles y miles de horas de estudio. Jamás hemos hablado en secreto, ni a escondidas, todo lo abiertamente y está grabado. Y díganme en dónde hemos sacado sionismo y cosas en pro de las cosas terrenales y del mundo y la religión, o los papas o los pastores o los mesiánicos o algo. Abiertamente lo hablamos, y lo que hablamos, que sea la escritura, que sea la Torah, o que sea las palabras de Yeshua, o la promesa, o la esperanza, o la profecía, como debe de ser. Y a donde quiera que nos inviten y vamos es abierto al público, no hay nada oculto. Eso es lo que nos enseña Yeshua. ¿Por qué? Porque siempre que hablemos verdad, y hablamos lo que Él nos enseña, hablar verdad. Incluso que se quede grabado para que, ahí está, ok, ¿qué dije? Ahí está, y si está mal, dime qué es. Pero si nada más vienes enojado porque ya te toqué a tu ungido, o a tus proyectos pro-sionistas o pro-ecuménicos, sionistas, judíos, ¿verdad? Y ya nada más eso te enoja, piensa, ponte a pensar, por lo menos razona. No te han enseñado a pensar, a cuestionar, a razonar, a ver, ¿qué es este rollo que se traen, verdad? Con los rollos. Entonces, cuando Yeshua nos enseña a hablar abiertamente, verdad, sin escondernos, incluso que se quede grabado, ahí está el testimonio. Pero viene otra gente y empieza a decir que aquí, que allá, y ni enseñan, ni dicen nada, ni tienen grabado, todo en oculto, todo está escondido. ¿Por qué? Porque obviamente pues hablan puros mentiras y puros errores religiosos, talmudistas, sionistas, lo que sea, y no quieren que los descubran.
todos sus errores. Así es, que el milenio, el tercer templo y todo eso. Oyes, no quieres que te exhiba, yo sí te digo la verdad. Entonces, a lo que voy es esto. Yeshua nos enseña aquí en sus palabras que tenemos que hablar, y cuando hablemos abiertamente las palabras que Él enseñó, las palabras de la Torá, la profecía, la esperanza venidera. Y para que cuando venga la gente y empiece a apuntar, ok, ahí está el testimonio. Y también decirles, como lo vamos a ver más adelante, a ver, y si vienes a alegar, ¿lo dices por ti mismo o porque alguien te metió en tu cabeza algo y nada más repites como loro? Porque lamentablemente así son los lamebotas, ¿verdad? Los achichincles, que nomás creen que dices algo y atentas contra sus líderes o sus ungidos y sus intereses de sus ungidos, y entonces vienen a agredirte. Bueno, ya sabemos que tenemos que padecer por esto, ¿verdad? Pero también aquí vemos en las palabras de Yeshua que también con justicia es justo decir, ok, a ver, estás agrediendo, y si dices que eres del Mesías, ¿por qué lo haces? ¿Dónde está el mal que he hablado? Testifica del mal. Y si no, ¿por qué agredes? Y si dices algo, ¿lo dices por ti mismo o lo dices nada más porque lo escuchas? ¿Te convence, estás persuadido, o nomás lo dices por alguien más? Piensa, razona. Entonces, vean lo que pasa. Cuando ya no pueden con esto, viene el 24. Luego Anás envió atado a Yeshua ante Caifás, el gran ministro. Estando pues Simón Pedro de pie calentándose, le preguntaron, ¿no eres también tú uno de sus discípulos? Pero él lo negó, diciendo, no soy. Por aquí pusieron un comentario midrashico, ¿verdad?, sobre el fuego calentándose, así es, con fuego extraño. Pedro se acerca a un lugar donde hay los del mundo y se están calentando con fuego extraño, no con el fuego verdadero. Y bueno, Pedro quiere estar cerca del maestro, pero no se acomoda ahí, no queda ahí, y le preguntan. Lamentablemente lo rodean y él se llena de temor, así como vimos ayer a Aarón, parte humano todavía, sin haber sido todavía lleno del Ruach HaKodesh. Él niega, no, yo no soy de él. La segunda vez, no soy. 26, uno de los siervos del gran ministro, que era pariente de aquel a quien Simón le había cortado la oreja, le dijo, ¿no te vi con él en el huerto? Simón lo negó de nuevo y al instante cantó el gallo. Y bueno, aquí se cumple, ¿verdad?, lo que ya se le había dicho. Entonces trasladaron a Yeshua a la presencia de Caifás, al pretorio, y este lugar era como el juzgado, era el lugar donde él sentenciaba y hacía todas sus cosas, ¿verdad? Y dice, era el amanecer, pero ellos no entraron al pretorio para no contaminarse antes de haber comido la Pascua. Acuérdense que ahí sí ya llegaba el momento del corbán, de la carne consagrada que se comían. Lo que había hecho Yeshua antes era el memorial, el recordatorio del Éxodo. Ya hemos hablado bastante de esto. 29, entonces Pilato salió hacia ellos y le dijo, ¿qué acusación presentan contra este hombre? Ellos le contestaron y dijeron, si este no fuera un malhechor, ciertamente no te lo habríamos entregado. Pilato les dijo, llévenlo ustedes y júzguenlo conforme a su ley. Le estaba hablando al Sanedrín. Pero los judíos dijeron, a nosotros no nos es lícito dar muerte a nadie. Y es que ellos estaban ya bajo también las leyes romanas, y por supuesto que ellos no podían en este caso sentenciar a alguien de muerte. Podían darles otras sentencias, pero se sabe que en aquella época lo único que no tenían dentro de su poder era dar una autorización para hacer morir a alguien. Por eso tuvieron que recurrir a Pilato. Lo más interesante es esto, pues, que cuando llega y él está indagando, está tratando de saber qué es lo que está pasando, ¿verdad? No le encuentra a nadie, nada. Dice en el 32, entonces dice, ¿dónde me quedé? 32. Dice, para que tuviera cumplimiento la palabra que Yeshua había hablado, dando a entender de qué muerte iba a morir. Estando entonces Pilato en el pretorio,
llamó a Yeshua y le preguntó: ¿eres tú el rey de los Yehudim? Yeshua le contestó: ¿dices esto por tu propia cuenta o te lo han dicho otros? Pilato le contestó: ¿acaso yo soy judío? Tu propia raza y los principales sacerdotes te entregaron a mí. ¿Qué has hecho? Y aquí está la otra parte, las otras palabras de Yeshua. ¿Dices esto por tu propia cuenta o te lo han dicho otros? ¿Qué es lo que nos enseña aquí Yeshua? Que todo lo que tenemos que expresar de nuestra boca y que salga de nuestro corazón, y más por supuesto cuando hablamos del Mesías, de la Torá, de las verdades, de la esperanza, de la promesa, es porque hemos estado persuadidos y hemos discernido por el Ruach HaKodesh todo esto. Nosotros aprendemos unos de otros, pero finalmente la enseñanza viene de la Escritura por medio del Ruach HaKodesh, que nos enseña la verdad del Eterno. Y este hombre no estaba ni en cuenta con estas cosas y solamente sabe lo que ha escuchado, y por eso Yeshua viene esta pregunta: ¿dices eso por tu propia cuenta o te lo han dicho otros? Fíjense nada más. Dice por acá: antes le habían dicho a Yeshua que eran libres y no eran esclavos de nadie y tienen que recurrir a los romanos para poder condenar. Así es. Otra de las incongruencias, ¿verdad?, de los judíos y el Sanedrín. Se jactaban de tener autonomía, libertad, liderazgo, pero estaban sometidos a Roma y tenían que recurrir a ellos para muchos aspectos políticos. Si no, entonces se les iba Roma encima y los excluían. Así que de tal manera no eran libres, estaban esclavizados al sistema romano, en efecto. Dice Beniel: el reino milenial futuro terrenal es por su propia cuenta de los sionistas mentirosos, dice Beniel. Y esa es una de las cosas que quiero mencionar aquí respecto a lo que dice Yeshua en esas palabras. Yeshua le dice a Pilato y nos dice a todo el mundo: lo que decimos lo decimos por nuestra propia cuenta. Es decir, las palabras, como él dijo, de la abundancia del corazón habla la boca. Todo lo que decimos lo decimos porque estamos persuadidos, convencidos, hemos discernido, o solamente lo repetimos. Y saben, allá afuera hay mucha gente que dice de Yeshua, habla de Yeshua, incluso menciona el nombre del Mesías, pero solamente lo repiten, no lo dicen por su propia cuenta, sino lo repiten como algo sistémico. ¿Por qué? Porque sus obras son otras. Y por ejemplo, aquí estoy hablando del mismo caso, estas personas que vienen y atacan, y casi, ¿verdad?, lo mismo que dice Yeshua: a ver, ¿por qué? Si he dicho mal, dímelo. Y si no, ¿por qué me atacas? Y luego si les pregunto, a ver, incluso alguna vez alguna persona así, porque llegó así defendiendo el sionismo y diciendo que esto, que el reino y no sé qué y no sé cuánto, y le dije, es más, y yo por eso aquí hago énfasis en esto, porque yo he usado las palabras de Yeshua en otras ocasiones. También, claro, usando el ejemplo de Yeshua. Y le llego a preguntar a la gente, le digo, a ver, ¿dices esto por tu propia cuenta o lo has escuchado de alguien? Si lo dices por tu propia cuenta, a ver, demuéstramelo en la Escritura. Quiero que me lo desgloses y me lo expliques. Y les pregunto, ¿y saben qué hacen? Se enojan y se van y creen que enojándose tienen la verdad, y todo lo que demuestran es todo lo contrario. Entonces yo me estoy dando cuenta que hay mucha gente por ahí, como pericos, como merolicos, hablando lo que escuchan de sus ungidos maestros, y que cuando hablamos la verdad del Mesías y la promesa y la esperanza, se enojan y atacan. Pero cuando defienden sus posturas, de sus dogmas, de sus ungidos, no pueden responder. Y me ha agarrado gente así, ok, a ver, ¿tú qué dices del templo futuro? A ver, demuéstramelo. Y yo te voy a demostrar lo que dice Yeshua sobre ningún templo futuro, sino que ya estamos construyendo un templo, ¿verdad? Kadosh, todos los creyentes. Dice por aquí, otros nos dicen que mejor no hablar de eso, es mejor creer, la fe salva. Aparte, ¿no? Ya sabemos, ya hemos hablado, por ejemplo, del caso
romanista, cristiano teológico. Ahí tampoco. Ahí te los empiezas a llevar con la escritura y los empiezas a cuestionar y se enojan y dicen, no, es fe nada más, la gracia lo es todo ya, la gracia y los todos se salen con eso ya. Bueno, cada sistema, ¿verdad?, tiene su límite ante la verdad. De esta manera, lo que digamos tiene que salir de nuestros labios y provenir de nuestro corazón, porque lo hemos escuchado de Yeshua y hemos sido persuadidos por la enseñanza de Él. Y no traer cuentos, historietas y fábulas, tanto cristianas como judaicas o nacionalistas, de líderes que se inventan cosas que no son y que no son de las personas, sino que vienen de ellos. Yeshua dice, ¿dices esto por tu propia cuenta o te lo han dicho otros? ¿O te lo han dicho otros? Y ahí es cuando ya no saben qué decir. Bueno, es que lo dijo fulanito, es que lo escuché de algún lugar, es que lo escuché de... ¿Saben? Otra vez les vuelvo a repetir, vienen unos judíos prosionistas que niegan a Yeshua, los cuales ya dijimos, yo no les doy la bienvenida a México, que niegan a Yeshua y van a empezar a enseñar cosas que no son, y al rato va a estar la gente, ¿verdad?, como perica, hablando las cosas que no son, y que no las dicen por su propia cuenta, sino que alguien se las va a decir, lo van a escuchar de ellos. Yo les alerto a todos para que se preparen con las preguntas, y cuando vengan estas gentes y empiezan a decir todas las mentiras que les van a enseñar, les pregunten, ¿lo dices por tu cuenta o lo dices porque lo escuchaste de alguien más? Y si lo escuchaste de alguien más, a ver, te voy a cuestionar, a ver si esto es verdad, y si viene de Yeshua o no viene de Yeshua. Fuerte, ¿verdad? Pilato le contestó, ¿acaso yo soy judío? Tu propia raza y los principales ministros te entregaron a mí. ¿Qué has hecho? Y aquí no sabe, simplemente le dice, ok, bueno, ¿qué has hecho entonces? ¿Cuál es el problema? 36, Yeshua le respondió, mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis siervos lucharían para que no fuera entregado a los judíos. Pero mi reino no está aquí ahora. ¿Qué les parece? Mi reino no está aquí ahora. Y vamos a retomar otra vez, porque aquí viene algo importante que Yeshua menciona, su reino no es de este mundo. Ciertamente no es de este mundo, sus siervos no están aquí. Es más, yo creo que ni permiso se les dio a los siervos que vinieran, porque si veían lo que estaba pasando, iban a hacer una despedazadera en el mundo. Imagínense nada más. Vimos en la escritura que en la época de los reyes un solo malaj que descendió, acabó con una gran cantidad de asirios, los despedazó en un ratito, uno solo. Imagínense que Yeshua hubiera sido enviado del Padre con una hueste de malajim. No, hombre, el momento que bajaran así, iban a hacer una despedazadera en la faz de la tierra. 185,000 soldados asirios, gracias, ahí está la cita, el número exacto. Un solo malaj, 185,000 soldados, así se los echó en un ratito. Imagínense que Mashiach hubiera descendido, póngale, por muy poquitos, con 1,000. Y en la primera rebeldía humana iban a hacer una despedazada así. Pobre tierra, iba a quedar así pelona, devastada, así totalmente despedazada, así. Se acabó, vámonos. ¿Qué cosa tengo que estar haciendo aquí? Ha de haber dicho, si Yeshua hubiera venido así, ¿qué cosa tengo que estar haciendo aquí? Vámonos, acaben con eso, vámonos. Destrucción del universo totalmente material. Yo creo que por eso el Eterno no mandó a nadie que le hiciera frente, porque si no, no se iba a cumplir la obra. Y por eso viene él solo, indefenso, como un cordero. Pero aquí hay dos cosas. Número uno, su reino ciertamente no es de este mundo. Su reino está en los cielos.
porque ahí se lo dio el Padre. Solamente que esta tierra y sus habitantes nos hemos salido del reino en la antigüedad, lo despreciamos, por eso la presencia divina se fue. Pero cuando viene Yeshua, aunque no está aquí su reino, el reino lo ha acercado. Aquí está la gran diferencia, ¿ok? Porque no quiero, ¿verdad?, que después venga la gente y ay, que ya ves que aquí no está el reino y que no ha venido el reino. No ha venido, Yeshua acercó el reino de los cielos se ha acercado. ¿Por qué? Porque no es de este mundo. Yeshua no viene aquí a entronarse, Él está entronado en los cielos. Y lo único que tiene que hacer es simplemente acercarnos al reino para que nosotros participemos de Él, y cuando Él regrese por nosotros, dice, tomará el reino y se lo entregará a su Padre. Así dice Shaul en la carta a los Corintios. Entonces, número uno, hay que otra vez recordar el concepto del reino. El reino simplemente tiene que ver con los ambientes superiores, celestiales, de los cuales nosotros éramos participantes, Adán y Eva, porque la presencia divina también se manifestaba en esta parte de la creación, pero en el momento de desobedecer, entonces alejan el reino y ellos se separan y el hombre crea su propio reino. Pero el Eterno quiere volver a reinar y se acerca por medio de Abraham, por los patriarcas, después en la época de Moisés. Pero el hombre decide reinarse a sí mismo y se hace su becerro de oro y viene una lucha constante. Pero el Eterno dice, pero quiero habitar entre ellos. Después le construyen un templo, ¿verdad? Y la presencia divina desciende. Muy bien, ahora sí voy a habitar, ahora sí voy a reinar entre ellos por medio de mi Torah, por medio de mi presencia. ¿Y qué hace el hombre otra vez? Desobedece al hombre y viene un problema y queremos rey como las naciones. Y así es un pleito todo el tiempo. Finalmente el Eterno dice, estos no quieren que yo los reine, quieren un rey como las naciones. Bueno, enviaré a mi hijo. Y el que quiera que venga a él y entre en su reino. Viene Yeshua, el reino de los cielos se ha acercado. Ya está aquí en la tierra, se ha acercado a la tierra. El que quiera ser parte de él, bienvenido. Pero al final de cuentas no es de este mundo. No es de este mundo, otra vez la misma palabra que hemos visto del mundo. ¿Qué significa mundo? No es de los habitantes de la tierra, sino es de aquellos que quieren entrar en ese reino. Aquí en este caso le está respondiendo a Pilato, le dice, pero si fuera de este mundo, de esta gente, mis siervos lucharían para que no fuera entregado a los judíos, pero mi reino no está aquí ahora. No ahora. Pilato le dijo, ¿así que tú eres rey? Le dice en el 37, ¿así que tú eres rey? Yeshua le contestó, tú dijiste que yo soy rey. Para esto nací y para esto vine otra vez al mundo, a fin de testificar acerca de la verdad. Todo el que es de la verdad, escucha mi voz. Y aquí le cambia el contexto, ¿verdad? Primero de reino, tú eres rey, pues ok, tienes siervos, pero no es de este mundo, no es de aquí. A ver, explícame cómo es que eres rey o qué está pasando aquí. Y aquí le cambia, le dice, para esto nací y para esto vine al mundo, para testificar de la verdad. Todo el que es de la verdad, escucha mi voz. Todo el que es de Emet. ¿Se imaginan cómo se quedó Pilato? ¿De qué está hablando este? Vean lo que dice en el 38. Pilato le dijo, ¿qué es la verdad? A ver, primero estás hablando de un rey y tus siervos, ¿verdad? Y todo, y de pronto dices que vienes a testificar de la verdad. ¿Qué es la verdad? Parece que no le responde Yeshua. Yeshua no tiene por qué responderle. Él sabe qué es el mundo. Pero dice que habiendo dicho eso, salió de nuevo a los judíos y les dijo, no encuentro delito alguno en él. Y otra vez más, lo que ya muchos dicen, ciertamente no había ningún delito en él. Por supuesto que no había delito en él, no era un delincuente ni siquiera, para nada, totalmente. Obviamente estamos viendo que era un problema para los intereses de los líderes de aquella época. No encuentro delito alguno en él.
39, les dice a los judíos: no obstante, ustedes tienen la costumbre de que les suelte a uno en Pesaj. Así que, ¿quieren que les suelte a este rey de los judíos? Entonces todos empezaron a gritar diciendo: no, a este no, sino a Barrabás, y este Barrabás era un ladrón. Dice por aquí José Madero: ponen para el futuro la promesa que le dio a los apóstoles, que ellos se iban a sentar en 12 tronos para juzgar las 12 tribus de Israel, y no se dan cuenta que eso precisamente fue lo que hicieron después de que Yeshua volvió al Padre, y lo atestigua el libro de los Hechos. Así es, cosas relacionadas, ¿verdad?, al reino que hemos hablado antes también, y que se cumplió en aquellos 12 que se levantaron como los jueces de Israel, que empezaron a juzgar y a instruir. Bueno, esto último, finalmente, Pilato, como sabemos también, y vamos a seguir viendo más adelante lo que sigue pasando en este juicio, que por supuesto que la Escritura lo dice, hubo un juicio injusto, ¿verdad? Hubo culpas que fueron creando, después testigos falsos, y después incluso, ¿verdad?, usaron sus mismas palabras para culparlo de algo que no entendían. Y eso lo vamos a ver la próxima clase, porque también hay cosas en la Escritura, y que no es que diga yo, o que digan ustedes, o que digamos nosotros, sino que las decimos de la Escritura, pero a la gente que no le gusta pensar, ni discernir, ni entiende, ¿verdad?, ni mucho menos tiene discernimiento espiritual, las usan en contra, ¿verdad?, para querer otra vez defender las doctrinas terrenales. Entonces, finalmente, aquí en esta parte, Pilato no sabe, no tiene ni idea. Fíjense, y lamentablemente si hay mucha gente hoy día, escuchan del Mesías, escuchan del Creador, del reino, escuchan de todo, pero no tienen ni idea. No tienen ni idea de lo que está pasando. ¿Qué quiere decir esto? Que solamente son oidores. Oidores de lo que dice la gente, y ni siquiera conocen la verdad. ¿Qué es la verdad?, dice Pilato. Yeshua dijo: yo he venido a dar testimonio de la verdad. Ay, ¿qué es la verdad? Pregunta, y hay una pregunta para todos, pregunta de examen, y es la número 1. ¿Qué es la verdad que vino Yeshua a dar testimonio? ¿Cuál es la verdad de la cual Yeshua vino a dar testimonio? Ahí está Luis Rivera: pregúntame. Su palabra es verdad, dice por acá Yerusha. La palabra del Eterno, ¿ok? ¿Cuál es esa palabra? La verdad. ¿Qué vemos en la profecía? Y aquí está el título de esta serie: Profeta les voy a levantar en medio de tus hermanos. Voy a poner mis palabras, ahí está, la palabra del Eterno, en su boca, y todo lo que hable, el que no crea lo que yo hable, se lo voy a demandar. Bueno, la versión original dice: lo voy a cortar. Yo vine a dar testimonio de la verdad. ¿Cuál verdad? De que el Padre existe, y que lo ha enviado, y que le ha dado instrucciones de su palabra, y que el reino de los cielos se ha acercado, y que son los últimos tiempos, y que nos volvamos a Él. Fue lo primero que empezó a decir de la palabra de verdad, que primero vemos en los labios de Yeshua. ¿Cuál es? El reino del Todopoderoso se ha acercado, vuélvanse a Él, vuélvanse a Él. Eso es la verdad. Y también era para Pilato. Pilato, el reino de los cielos del Todopoderoso se ha acercado, vuélvete a Él, búscale a Él. Pero no quiso. Para todas las autoridades del primer siglo y hasta el día de hoy, el reino de los cielos ya lo mandó el Eterno. Vuélvete a Él. Si te vuelves a Él, entras en su reino, estás bajo la autoridad de Él por medio de su Mesías. Todos tenemos esa gran oportunidad.
Todo lo escuchamos, el Rey de los cielos está aquí, vuélvanse a Él, volvámonos al Creador. Esa es la verdad, esa es la verdad. ¿Qué es la verdad?, le pregunta a él. Pilato ni idea. El reino de los cielos se ha acercado, volveos al Eterno en obediencia, en santidad, y permanecer así hasta que envíe de regreso a su Hijo. Él se desentiende de esto y dice, yo no sé nada, mejor voy con los judíos y les digo, ¿saben qué? Según la costumbre, ustedes dirán, dejo salir a Yeshua o dejo salir a alguien más. Y toda la gente empezó a decir, deja salir a Barrabás, un delincuente. Hay varias interpretaciones sobre este individuo, su nombre, Bar-Abá y cosas de estas, y hay de todo, pero lo que estamos viendo aquí es qué es lo que elige el ser humano. Y en este caso esos líderes de los cuales se habla mucho en la Escritura, ¿qué preferían más? ¿Qué dijo Yeshua? Prefirieron más las tinieblas que la luz. ¿Por qué? Porque ¿qué iban a hacer con Barrabás? ¿Qué iban a hacer con Barrabás? ¿Qué iban a hacer? Pregunta. Piensen en esta escena. Están todos ahí, todo el mundo, y si se quedan con Yeshua, ¿qué iban a hacer? O si se quedaban con Barrabás, ¿qué iban a hacer? ¿Se acuerdan lo que vimos ayer? ¿Se acuerdan lo que vimos ayer? ¿Por quién decidieron? ¿Por Moisés o en este caso por el Eterno y su instrucción, o por el becerro de oro? A lo que voy es esto: el hombre le es mejor y le es más fácil y le es más cómodo la fiesta, la alegría, el despilfarre, no importa, ¿verdad? Se vive una sola vez y todo esto. Véngase Barrabás para acá, vamos a festejar. Olvídate de santidad y olvídate de reverencia y olvídate de diligencia, olvídate de servicio. Vamos a la alegría, vamos a la fiesta. Suéltanos a Barrabás, este es el que nos divierte. Es decir, en un sentido, y así rápidamente, en un instante el hombre lo que más le conviene es esto, ¿verdad? Las cosas temporales, las cosas terrenales, el aquí y el ahora. Por eso mucha gente todavía tiene esperanza en este cuerpo de miseria. Seguir viviendo, seguir teniendo sus cositas, seguir teniendo placer, su pareja, comida, banquetes, todo esto. Esperan un milenio con cosas materiales, físicas, terrenales. ¿Por qué? Porque es el aquí y el ahora, es el pronto, el rápido, es el disfrute para ellos. Porque si eligen a Yeshua, como es gente que vive en la carne, no soporta vivir en el espíritu, en el ruaj. ¿Por qué? Porque servicio, dedicación, santidad, esperanza, promesa, todo eso no les llena, no lo quieren, no lo quieren. Entonces por eso dijeron, suéltanos a Barrabás. Representa, y bueno, y es que aquí dice, era un ladrón. ¿Qué significa esto también? Bueno, ¿qué dice la Torá? No robarás. Una injusticia más. Permítenos seguir robando, permítenos seguir viviendo como delincuentes, ¿verdad? Entonces, vemos esto último, que es la verdad, no sabe qué es la verdad, no entiende lo que está pasando. Y finalmente va con aquellos que le acusaban y prefieren encarcelar a la verdad, destruir la verdad, prefieren desaparecer la verdad, prefieren no escuchar la verdad. Y hasta el día de hoy incluso hay gente que cree o que dice creer en Yeshua,
Pero cuando les dicen, pero el reino de los cielos ya se acercó. Pero Yeshua murió para unir a todos los hijos de Elohim que estaban en la dispersión. Pero las tribus ya fueron encontradas y los que fueron llamados volvieron al Padre, ya no estaban perdidos. Pero el gran segundo éxodo que habla Jeremías 16 ya se dio de todas las naciones y les empiezas a decir todo eso y dicen, no, fuera la verdad, encarcela la verdad, saca la verdad, no queremos, desaparece la verdad. ¿Y qué quieren escuchar? A Barrabás. Quieren escuchar al ladrón. ¿Quién es el ladrón? ¿Quién es el que vino a robar, matar y destruir? Pues aquel que promete las cosas aquí abajo, ¿verdad? Y que quiere matarlos, destruirlos y robarles. Y ya lo ha hecho. Ya lo ha hecho. Ok, dicen por acá Jeremías 9:6, tu morada está en medio del engaño. Dice, por causa del engaño rehúsan conocerme, declaran al Eterno. Ahí está, y entonces, pues ahí está la actitud del hombre carnal que no quiere escuchar la verdad, no quiere escuchar el reino de los cielos. Y por otro lado, como también ya lo dijimos antes, cuando alguien atenta contra sus ungidos, se enojan y empiezan a atacar, pero, por supuesto, y por otro lado, no lo dicen por su propia cuenta, no lo dicen porque están persuadidos, sino que lo dicen porque lo han escuchado y se los han repetido una y otra vez. Enseñanza de Yeshua, las palabras de hoy, las palabras de Yeshua, el profeta al cual oír, hablar abiertamente, por supuesto, las palabras de él, la luz, la verdad, y que eso dé testimonio, ¿verdad? Que eso dé testimonio, que eso testifique para bien, De ahí en más, pues bueno, siempre va a haber opositores, siempre va a haber gente, ¿verdad?, que esté vendida a un sistema o a un ungido de esos que solamente están esperando las cosas terrenales, las cosas de aquí abajo. Y por supuesto que siempre va a haber gente que se venda, ¿verdad?, y que no entiendan nada, que no conozcan la verdad y que estén aclamando por Barrabás, ¿verdad?, que estén aclamando por la alegría de este mundo, por las cosas terrenales que pronto se van a acabar y pronto van a ser deshechas, como dice la Escritura y lo dice la profecía.